Vamos a empezar a orar. Padre maravilloso, yo quiero darte gracias por este tiempo en el cual, Señor, tus hijos, Señor, estamos aquí reunidos para poder recibir una enseñanza de parte tuya, Señor, una enseñanza de este discipulado personal. Se llama Ganando y Formando Discípulos, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu nos guíes y nos hable hoy a través del manual y a través de tu palabra, Señor. Bendecimos a las personas que nos están observando a través de la internet, las personas que nos están siguiendo, Señor. Los bendecimos allí donde ellos se encuentran, las personas que están conectadas ahora mismo, sus familias, las familias que están aquí representadas, Señor. Que ellos sean, Señor, también tú, Señor, seas tú revelándoles, Señor, quitándole vendas y mostrándoles y hoy hablándoles, Señor, a sus vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo está? Es un placer volverlos a ver. De verdad que me gusta la fidelidad de muchos. Es importante, como saben, muchas personas empezamos a veces algo y a veces lo vamos dejando a medias. Y esa no es la idea con este discipulado. La idea es que lo podamos terminar, de que podamos ser fieles. Así como yo y mi equipo nos destinamos un tiempo para preparar esta enseñanza, para preparar esta clase, para sacar un tiempo, ¿sí? Para que ustedes puedan recibir esta enseñanza, pues entonces valorar este trabajo que hacemos como equipo para que ustedes también estén ahí siempre. Y si algún día, por alguna circunstancia, entendemos que tengan que no asistir porque tienen algún compromiso, pues no pasa nada, lo pueden informar por medio del WhatsApp, dejando un informe de que no han podido asistir. Igualmente la enseñanza se está pasando por online, la realizan y se ponen al día y la escriben ahí que ya están al día. Por lo menos así nosotros sabemos que ustedes están haciendo seguimiento. O sea, me gustaría que lleváramos esto porque es Dios hablándole. Esto no se trata de nosotros. No se trata de mí, no se trata de la iglesia Lin, no se trata de nadie, sino se trata de Dios. Tú y Dios. Dios hablándole a sus vidas, por lo tanto, no, no desperdiciemos esto que Dios nos está regalando. Es Dios el que está haciendo esto posible, así que lo podamos recibir con muchísimo agrado y con mucha sobre todo con ser fieles a Dios. Queremos que haya una responsabilidad de nosotros hacia Dios, ¿vale? Vamos a empezar. Me gustaría que se ubicaran en su manual en la página número 8. Empezamos hoy un tema que es bastante extenso y entonces me gustaría que empezáramos a ubicarnos ahí, ¿vale? Por lo tanto, dice en su manual a mitad, el punto número 8 es ¿cómo puedo vivir con una conciencia limpia? Hace una pregunta al manual. ¿Cómo puedo vivir? Y empecemos a pensar en esto. Empecemos todos, quiero que todos, por favor, empecemos a pensar en todo lo que se va a realizar hoy, empecemos a pensar. Y empiecen ustedes mismos a hacerse esta pregunta. ¿Cómo puedo vivir con una conciencia limpia? Muchas veces se han hecho esa pregunta. ¿Creen que tenemos una conciencia que está ahí, que nos está hablando constantemente? Pues eso es lo que nos va a enseñar hoy el manual. Ahora les voy a compartir la pantalla. Voy a empezar a compartir la pantalla y entonces voy a compartir la pantalla y bueno, vamos a ver, a compartir la pantalla con ustedes. Está. Perfecto. Así. Porque me gustaría que... Perfecto. A ver, vamos a buscar un momento aquí. Déjame un momento, por favor. Ajá.
¿Estamos bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto, vale. Entonces, ¿cómo puedo vivir? Empieza con una conciencia limpia. Es la primera pregunta que nos hace el manual. ¿Cómo puedo vivir con una conciencia limpia? Por lo tanto, necesitamos empezar a entender esta pregunta. Entonces, el manual dice así. La conciencia es la voz interior, ¿sí? Dice, a ver, perdón, dice, la conciencia es la voz interior que Dios ha colocado en nuestros corazones, por medio de la cual Él nos afrenta en lo que está bien o lo que está mal. ¿Vale? Dice, segundo párrafo, la conciencia es como un timbre de alarma que Dios usa para despertarnos cuando estamos haciendo mal. Dios nos ha dado nuestra conciencia para ayudarnos a obedecerlo. Lo ideal es que por medio de nuestra conciencia conozcamos y cumplamos la voluntad de Dios. Pero debido al pecado, la conciencia del hombre no siempre refleja la voluntad de Dios. Voy a parar un momentico aquí. Vamos a empezar a analizar un poco esto que hemos estado escribiendo. Dice que la palabra, o dice el manual, de que Dios nos ha puesto esa conciencia ahora está en nuestras vidas y que Dios las ha puesto como un timbre. Eso es como para anunciarnos, para avisarnos de que estamos haciendo algo bien o estamos haciendo algo mal, sobre todo que estamos haciendo algo mal. Nos da como un aviso, ¿vale? Nos ayuda para que nosotros podamos obedecerlo a Él, ¿vale? Y por medio de esa conciencia nosotros podemos cumplir el propósito divino, podemos cumplir lo que es la voluntad, una voluntad que es perfecta, una voluntad que es agradable. Esa la podemos cumplir es por medio de la conciencia. Nos ayuda la conciencia a que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, ¿vale? Pero debido al pecado de la humanidad, la conciencia del hombre siempre pues no refleja hacer la voluntad de Dios, sino quiere hacer su propia voluntad o no está bien, ¿vale? Párrafo siguiente. Ah, no, perdona, lea por favor en el tercer párrafo, lo vamos a leer, ustedes lo tienen ahí, y dice, la gente es criada en su niñez, ¿sí? Dice, la gente es criada en su niñez de diferentes maneras y mientras crece la conciencia es entrenada. Y ese entrenamiento puede estar o no en línea con Dios. En otras palabras, nuestras vidas estarán en perfecta sujeción a Dios, en perfecta obediencia, cuando nuestra obediencia haya sido programada para obedecer su voz. Es necesario permitirle a Dios que Él cambie nuestra conciencia, que por medio de su palabra renueve nuestra mente y que nos ayude a vivir guiados por su Santo Espíritu, obedeciendo su palabra. ¿Qué es lo que nos está diciendo el manual? De que nosotros desde nuestro nacimiento, desde que nosotros empezamos, cuando empezó nuestro nacimiento, ¿sí? A partir de ahí, responsabilidad de nuestros padres es educarnos y enseñarnos a entrenar nuestra conciencia, que se vaya entrenando. Y ese entrenamiento que ha habido es un fruto que se va a ver más adelante. ¿Qué les quiero decir? Nosotros, cuando los que tenemos hijos pequeños, muchas veces le decimos a nuestros niños, no tienes que gritar, no tienes que pegar, no te tienes que robar o traer o quitarle los carritos o las muñecas de los niños. Los estamos enseñando desde ya una educación y eso hace de que se vaya nosotros, ellos se vayan formando, se vaya formando esa conciencia se va formando. Pero si nosotros no hacemos ese trabajo, pues desde pequeños, ¿sí? Desde pequeños, si a veces no solamente ha sido por causa de nuestros padres, nuestros abuelos también han ayudado a ayudarnos a que de esa conciencia haya sido entrenada. También nuestros profesores, en este caso, si estuvieron algunas personas estudiando donde estudiaban con curas, ¿sí? Que eran nuestros profesores o monjas que estudiaron en un colegio, pues allí también enseñaban, ellos se entrenaban a ayudarles a hacer la conciencia y les decían, no debes robar, no debes de hacer, bueno, cantidad de cosas. Eso era entrenar nuestra conciencia, eso es lo que está diciendo el párrafo.
Por lo tanto, dice, desde el principio, dice, la gente cría de sus unidades diferentes maneras, ¿sí? Mientras la conciencia es entrenada, ¿vale? Ahora, quiero que, por favor, en sus Biblias, tenemos una cita bíblica que dice, o los Colosenses 1, 9, 10. Vamos a leerlo y así vamos a poder comprender qué es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice, por lo cual, también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de que seáis llenos del conocimiento, dice, de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Vuelvo a leerlo, ¿vale? Vuelvo a leerlo. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto, ¿sí?, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, la palabra nos quiere enseñar algo, nos quiere enseñar de que nosotros, ¿sí?, Pablo hace una oración. Pues Pablo, el que le escribe a los colosenses, él empieza a hacer una oración y él le está diciendo de que él está rogando, que él desde el día, ¿sí?, en que oímos no cesa de orar, él está orando. Él ora por los discípulos o la iglesia de Colosas, está orando por ellos y les pide de que sean llenas de conocimiento. En el corazón de Pablo está de que haya en las personas un cambio de pensar y que Dios les dé un nuevo conocimiento. Le dice que un nuevo conocimiento que sea dirigido en la voluntad. Dice que ese conocimiento sea lleno de conocimiento de la voluntad de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como dignos del Señor. Eso es lo que hace la conciencia. La conciencia, cuando nosotros empezamos a crecer, pues hace que nosotros nos podamos guiar bajo la voluntad de Dios. Y entonces es la oración que hace Pablo, que andemos como es digno del Señor. Eso es como lo que está Pablo diciendo, es que empecemos a vivir una vida en santificación. Para nosotros poder tener esa vida de santificación es necesario de que nuestra conciencia, desde el momento de que recibimos al Señor Jesucristo, empieza a obrar en nuestras vidas y empieza a ver ese timbre, ese aviso, lo que leíamos anteriormente. ¿Eso cómo lo hace? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a mostrar, y lo vamos a ver más adelante. El Espíritu Santo es el que entra en acción. El Espíritu Santo es el que nos muestra para que nosotros podamos vivir una santificación práctica. Y quiero decirle de que la palabra nos enseña de que hay tres clases de santificación. Hay una santificación, ¿sí?, posicional, que es la palabra nos enseña de que cuando tú recibes a Jesucristo, tú estás dentro del cuerpo de Cristo. Esa santificación te la da Dios, es posicional. Y hay una santificación práctica. Por lo tanto, él por eso en el 10 dice de que nosotros tenemos que andar como es digno del Señor, agradándole en todo, una santificación práctica, ¿sí? Y la otra santificación, una santificación perfecta. Esa es cuando ya estemos en un futuro, en el cielo, y estaremos allí viviendo esa santificación. Pero la santificación práctica te corresponde a ti y me corresponde a mí. Entonces, Pablo quiere que nosotros andemos como dignos del Señor, vivamos en santificación y estuvemos agradándole en todo y llevando toda fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es importante que nosotros día tras día vayamos creciendo en ese conocimiento. Eso es como hacía el Señor Jesucristo. La palabra nos enseñaba que el Señor Jesucristo crecía, no solo en estatura, sino en sabiduría. Y nosotros, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, empezamos a crecer en sabiduría. Y la conciencia entra a ser un juego muy importante en la vida del cristiano, porque empieza a mostrar, el Espíritu Santo empieza a mostrar qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal. Entonces te da un aviso. Si tú, como hijo de Dios, y seguro que te ha pasado, entras a una página que no es correcta, entonces automáticamente el Espíritu Santo te está mostrando de que esa página no está bien. Si tú te coges algo que no es tuyo, pues el Espíritu Santo te empieza a mostrar
de que no está bien lo que estás haciendo, porque estás cogiendo algo que no es tuyo. Entonces la conciencia te está avisando. Por medio del Espíritu Santo, Él utiliza conciencia para mostrarte, para hablarte, para decirte que eso que estás haciendo no es correcto. ¿Vale? ¿Queda claro? Vamos a continuar con el otro texto. Dice, pero ¿qué ocurre en la conversión? Dice, ¿qué ocurre? Hace una pregunta. ¿Qué es lo que ocurre en la conversión? ¿Qué es lo que está diciendo esta pregunta? ¿Qué es lo que ocurre en el momento de que tú recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Qué ocurre en ese instante? ¿Qué es lo que ocurre? Eso es lo que nos quiere explicar este párrafo. Entonces dice así, dice, en el camino que te condujo a la conversión, el Espíritu Santo usó tu conciencia para que te sintieras culpable de todos tus pecados. Entonces el Espíritu Santo entra a hacer un juego importante con la conciencia tuya. ¿Y qué es lo que utilizó el Espíritu Santo? Utilizó tu conciencia para mostrarte que tú eres culpable. Entonces, seguramente cuando yo haga este ejemplo, seguramente muchos se van a sentir identificados aquí. Alguien te habló de Jesucristo la primera vez. Puede ser que haya sido en la iglesia cuando tuviste ese momento donde tú reconociste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. El Espíritu Santo fue el que te mostró que tú eres culpable. El Espíritu Santo te mostró que tú estabas viviendo al margen de Dios. El Espíritu Santo fue el que te convenció de que tú estabas apartado de Dios y necesitabas reconciliarse con Dios. Entonces fue lo que estudiamos anteriormente y la estuvimos estudiando las clases anteriores. De lo que primero tenía que hacer era un arrepentimiento. Entonces, ¿cómo era posible para que tú te arrepintieras? Es porque el Espíritu Santo te convenció de algo que estabas haciendo mal, para que tú te arrepintieras. ¿Sí? Porque una persona que no se ha arrepentido sencillamente es porque el Espíritu Santo no ha hecho ese trabajo. Sigue teniendo, o sea, no es, esa persona pues ya no es un hijo de Dios porque no ha entendido, no ha sido, el Espíritu Santo no ha hecho esa obra de convencerlo a él, ¿vale? Entonces vamos a leer ahora aquí, como dice todos los pecados, viene un versículo bíblico. ¿Qué dice la cita bíblica? Dice, Juan 16:8, vamos a leer, dice. Entonces vamos a leer sobre el Espíritu Santo y vamos a entender qué es lo que nos quiere enseñar la palabra. Entonces el Espíritu Santo dice que ¿qué ocurre? Dice, cuando Él venga, está hablando el Señor Jesucristo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí de qué está hablando el texto, está hablando del Señor Jesucristo, está hablando en Juan, ¿sí? Pero en Juan está diciendo de que Él tiene que partir, que Él se va a ir, ¿sí? Y que Él, que no nos va a dejar solo, sino nos va a dejar a otro consolador, nos va a dejar al Espíritu Santo. Y empieza a hablar del Espíritu Santo y dice que cuando el Espíritu Santo venga, y el Señor Jesucristo haya partido y el Espíritu Santo empiece a hacer su obra, empieza a vivir, porque su obra la hace en la vida del creyente, Él es el que va a convencer al mundo de pecado. Entonces, ¿qué es lo que, y de justicia y de juicio? Entonces, ¿qué es lo que hizo posible de que un día tú vinieras a los pies de Jesucristo? Pues que el mismo Espíritu Santo te convenció que tú eras un pecador o eras una pecadora. ¿Sí? Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Nos está enseñando de que el Espíritu Santo hizo una obra, te convenció de que eras un pecador. No se trata de que nosotros esa obra la hagamos nosotros. No se trata de que tú vayas, cojas a una persona y empieces a hablarle, a decirle varias cosas. Mira, estás viviendo en pecado, tienes que venir a los pies de Cristo, que debes de cambiar esa manera de vivir. Si el Espíritu Santo no lo convence a esa persona de pecado, no lo convence de que está haciendo, que él es un pecador, pues sencillamente nosotros no podemos hacer esa obra. Es por medio del Espíritu Santo. Todo lo hace es Dios, es por medio del Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces, no sé si lo he repetido en algunas veces, cuando tú, antes de ir a hablarle de Jesucristo a una persona, lo primero que tú tienes que ir a hablarle a Cristo de esa persona. O sea, que lo que quiero decirle es que lo primero que debemos es orar por esa persona para después ir a hablarle de Cristo. Porque el único que lo puede convencer del error de donde se encuentra es el Espíritu Santo.
puede ser que tengas algún familiar que tenga problemas de alcoholismo o de drogadicción y tú muchas veces le puedes estar diciendo, le has repetido, pero si tú no has puesto a tu familiar o vecino o amigo, no lo has puesto en oración, ¿para qué lo tienes que poner en oración? Para que el Espíritu Santo lo convenza de que él es un pecador, ¿vale? Continuamos para empezar a resolver este punto. El versículo, el texto que sigue dice, fue esta convicción la que te dirigió a Cristo. Fue la verdad del Evangelio en tu corazón la que iluminó tu conciencia y te llevó al arrepentimiento y la salvación. Entonces, esa convicción de que tú tomaras esa decisión, ¿sí? Para ir hacia Cristo, eso lo hizo fue el Espíritu Santo, fue el que te iluminó esa conciencia. Eso te hizo que tú fueras al arrepentimiento y por medio de ir al arrepentimiento obtuvieras la salvación. Otra cita bíblica para apoyar esto. Juan 16, 7, 11. Estamos hablando de que el Señor Jesucristo en este texto, en el contexto, está hablando sobre el Espíritu Santo. Entonces, en el 7:11 lo vamos a leer nuevamente. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mira lo que dice. Y cuando venga, convencerá al mundo lo convencerá de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Vamos a resolver nuestro punto que tenemos aquí y dice aquí, ¿de qué cosas nos convence? Estamos en la página 9, ¿no? ¿De qué cosas nos convence el Espíritu Santo? Entonces, ¿de qué nos convence? Primero que dice de esto, ¿de qué nos convence? Dice, ¿de qué cosa nos convence el Espíritu Santo? Nos hace una pregunta. Entonces, dice, nos convence de pecado, nos convence de justicia y de juicio. ¿Sí? Dice que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te convence. Tú no fue porque tú un día alguien te habló de Cristo y dice, sí, esto lo comprendí, fue el Espíritu Santo hizo una obra en tu vida, te convenció de que vivías al margen de Dios, te convenció de que la manera como estabas viviendo no era la correcta, te convenció de que el camino que había sido no era el correcto y tenía que buscar el camino que Dios había trazado. ¿Ve? Eso lo hizo fue el Espíritu Santo, Él te convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Vale? Continuamos, que tenemos hoy mucho tema y queremos dejarlo terminado para poder interactuar con ustedes. Ahora, dice el texto, leemos el texto. Mientras más conozcamos la palabra de Dios, más conscientes seremos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sabremos realmente qué agrada o desagrada a Dios, qué es permitido y qué no, qué es pecado y qué no. Mira, cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, una de las cosas de que cada vez que vamos conociendo y haciendo estos estudios bíblicos, cada vez vamos entendiendo mejor la palabra y por medio de entender la palabra podemos conocer más a Dios. A Dios no lo podemos conocer así simplemente sin poderlo conocer de una manera como Él se ha expresado. Dios se ha expresado, y esto lo he enseñado yo en algunas prédicas, Él se ha expresado a la humanidad de dos maneras. Uno es por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Esto significa que esto es un logos. ¿Logos qué es? Logos es la expresión de Dios. Dios dándose a conocer a la humanidad por medio de su palabra. Y la otra manera como se ha dado a conocer es por medio de su Hijo amado Jesucristo. Jesucristo expresa al Padre. Jesucristo es la otra expresión de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el manual? De que para que nosotros entre más conozcamos la palabra de Dios, más vamos a conocer a Dios. Por esa razón el Señor Jesucristo dice en su palabra de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cada verdad que tú vayas conociendo de la palabra de Dios, esa verdad te va quitando vendas. Es como si tú tuvieras una cantidad de vendas así que no te dejan ver con claridad, pero en medida que tú vas leyendo la palabra, el Espíritu Santo te va revelando, te va dejando con mejor claridad. ¿Qué es lo que quiero decirle? Eso ahora la hace el Espíritu Santo. Es como si
te empezaras a ver, Él te mostrara. Es como un espejo. Tú te miras en un espejo y te ve de pronto una mujer, de pronto está maquillándose los ojos y resulta de que se echó su pestañina, su labial y todo eso, pero de pronto aquí se le ha quedado mal. Ella se da cuenta es por medio del espejo que esto le ha quedado mal. O yo me estoy afectando, me estoy afectando la cabeza y yo me doy de cuenta por medio del espejo de que hay algo que está mal. Eso es lo que hace el Espíritu Santo por medio del como fue un espejo, mostrándome que algo que no está bien. Pero ¿cómo lo vamos conociendo? Es por medio de las escrituras. Las escrituras nos enseña de que hay algo que no está bien. Aquí podemos comprender que a Dios le desagrada que seamos mentirosos. A Dios le desagrada que seamos adúlteros, o Dios no lo permite de que seamos adúlteros, que robemos. Todo esto lo vamos conociendo y a medida de la palabra vamos creando nuevos hábitos en nuestra vida. Hay hábitos que no nos edifican, son hábitos que traemos de nuestra antigua manera de vivir. Pues por medio de la escritura empezamos a conocer nuevos hábitos que Dios quiere que tengamos, que están en medio de la escritura para poder entender. Todo eso es porque se va moldeando nuestra vida. Tú ya no puedes decir que eres el mismo desde el día que recibiste a Jesucristo. Has cambiado. Todo eso va cambiando, ¿vale? Ahora, ¿qué dice ahora el manual? Dice aquí, hace una pregunta. ¿Por qué es tan importante tener una conciencia limpia? Entonces, hagámonos esa pregunta. ¿Crees que es importante de que tengas una conciencia limpia? Piensa en eso. ¿Tú crees que verdaderamente sería importante para tu vida tener una conciencia limpia? Entonces dice, la culpabilidad, antes de leer esta cita bíblica, vamos a leer lo que dice el libro. Dice, para poder tener una buena relación con Dios, dice el manual, la culpabilidad obstruye nuestra comunión con Dios, pues nos sentimos sucios frente a Dios, ¿sí? A un Dios que es santo. Nosotros nos sentimos así de esa manera. Esa culpabilidad que hay en nuestras vidas, pues no nos deja tener una fluidez, no nos deja tener con Dios una buena relación. Eso lo hace es el diablo, que es el acusador. Usted, el ministerio del diablo, cuando antes de ser diablo, él era un ángel, él era un querubín. Y el querubín era un querubín protector, protegía y custodiaba de que ahí en el cielo no entraba. Por lo tanto, las palabras enseñan de que él es un acusador. Él es un acusador. Y esa culpabilidad no hace que nosotros delante de Dios no nos encontremos limpios. Pero ¿qué es lo que nos quiere enseñar la palabra? Nos quiere enseñar de que nosotros tenemos por medio de la obra redentora de Jesucristo, allí nosotros tenemos que entender de que la sangre de Jesucristo ha purificado, ¿sí? Nos ha limpiado y nos ha redimido. Y esa obra, si nosotros la entendemos, tenemos que entender de que eso ya no es posible de que nosotros nos sentamos culpables. Ya no puede entrar Satanás con su dedo acusador a hacernos daño. No, porque tenemos que entender de que Jesucristo nos ha limpiado. Vamos a leer Hebreos 10:22 y vamos a entender mejor lo que les quiero decir. Dice la palabra, acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo nos tenemos que acercar a Dios? Con un corazón sincero, sincero, en plena certidumbre de fe. O sea que tenemos que ir de acercarnos a Dios con una fe, ¿sí? Dice, purificados los corazones de mala conciencia. Esa mala conciencia que tenemos, ¿sí? Debe ser purificada y lavaos los cuerpos con agua pura. Pero cuando habla de agua pura es referente a la palabra. No es que tú te vayas a ir a duchar y con eso ya se te va a quitar el pecado. No, no, no funciona así. No funciona de esa manera. Funciona es con la palabra haciendo esa obra, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenemos que acercarnos? Ahora, dice el manual, dice, para podernos acercar a Dios con confianza debemos, ¿qué? Entonces, según este texto, ¿cómo debemos acercarnos a Dios? ¿Sí? ¿Cómo nos debemos de acercar? Debemos de, dice, para podernos acercar a Dios con confianza debemos purificar nuestro corazón de mala conciencia. Debemos de purificar nuestro corazón de mala conciencia. Eso lo hace es por medio del Espíritu Santo. Cuando tú le pides perdón a Dios, cuando tú le has
pedido perdón a Dios, cuando has pedido ese perdón, Él lo ha hecho esa obra, hace esa obra en tu vida. Entonces, por eso tenemos que entrar confiadamente, tenemos que entrar allí, nos tenemos que acercar. El pecado lo que hace es como apartarnos, separarnos. Parece ser que nuestras oraciones no salen ni siquiera del techo. El Señor quiere que nosotros nos arrepintamos, pidamos perdón, ¿sí? Y continuemos. No nos podemos ver como cristianos y nos quedamos, hemos fallado y nos quedamos allí. La diferencia de una persona creyente a la diferencia de las personas que no son creyentes, que dicen creer en Dios, es que hay unas personas creyentes de que fallan delante de Dios, pero se arrepienten y piden perdón por sus pecados y continúa, el cristiano continúa, pero a diferencia de otras personas que sencillamente no quieren avanzar porque se sienten que han fallado y no quieren, no piden perdón o practican más bien. Hay algunas personas que sencillamente son practicantes del pecado y esos practicantes del pecado que continúan haciendo lo mismo, pues sencillamente son hijos de Satanás. ¿Ve? Por lo tanto, la palabra nos enseña de que nosotros como hijos de Dios tenemos que purificarnos, tenemos que pedir perdón para que nuestras conciencias cada día vayan más limpias, ¿vale? Ahora, dice aquí el texto, continúa el texto diciendo, vamos a leerlo, lo voy a leer todo otra vez para que quede claro. Dice, la culpabilidad obstruye nuestra comunión con Dios, pues nos sentimos sucios frente a un Dios santo. Para podernos acercar a Dios con confianza debemos purificar nuestros corazones de mala conciencia. Si hay pecado en nuestra vida, nos sentiremos indignos de estar en su presencia. Mira lo que dice aquí. Y Satanás utiliza tu propia conciencia, ¿sí? Para acusarte y atarte. Te gritará que eres un hipócrita y tú no tendrás respuesta si tienes una conciencia culpable. Entonces, Satanás utiliza, como le estaba diciendo, él es un acusador y él utiliza tu propia conciencia para mostrarte de que eres un hipócrita. Entonces tú, imagínate esto. Delante de Dios fallaste. Quieres hacer una oración y te vienes a presentar ante Dios y entonces Satanás entra con su dedo acusador diciéndote, tú eres un hipócrita, eres un mentiroso. Tú eres un hipócrita, eres un mentiroso porque ayer estabas haciéndole adúltero a tu esposa. O estabas tú como esposa le estabas haciendo adúltero a tu esposo, o estabas codiciando a otro hombre, o el hombre estaba codiciando a otra mujer. Entonces tú ya no tienes esa relación con Dios, esa intimidad, esa relación con Él con fluidez, porque el enemigo utiliza tu propia conciencia para mostrarte, o sea, tu propio pecado y tu propia conciencia para mostrarte que estás equivocado. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios para que Él nos limpie, para que purifique nuestra conciencia, para que en el momento que nos acerquemos a Dios, pues nosotros ya hayamos pedido perdón por los fallos que hayamos cometido y si el enemigo va a intentar colocar su dedo acusador, tú le digas, mentiroso Satanás, yo ya le entregué este pecado a Dios, yo ya le he pedido perdón y Él, su palabra dice que Él ya me perdona, que Él ya me perdonó. Y esa conciencia hace que tú te sientas delante de Dios sin ninguna deuda. No tienes ninguna deuda. Pero si no has pedido perdón a Dios, pues el enemigo sí va a utilizar eso. Y es bueno entender esto, ¿por qué? Porque es una de las artimañas del diablo siempre buscar ponerte tu dedo acusador. Ahora, mi hermano y mi hermana que me estás escuchando, si tú llevas mucho tiempo sintiéndote mal por algo que hiciste, por algún fallo, por algo que has cometido, y tú le has pedido perdón a Dios y todavía te sigues sintiendo mal, eso es el diablo que te quiere colocar o no todavía tú no comprendes ni entiendes qué es lo que es el perdón. Si el Señor ya te ha perdonado, no tienes por qué estar tú, tienes que dejarlo, entregarlo a Dios ya. Dios dice que ya ese pecado lo ha perdonado y lo ha olvidado, que no te está recordando. Es Satanás con tu propia conciencia que la quiere utilizar para hacerte daño y no te deja tener una buena relación con Dios. ¿Vale? Entonces, creo que empezamos con una pregunta que dice, ¿cómo guardar una conciencia limpia? ¿Una conciencia qué? Limpia, libre de culpabilidad. ¿Cómo la vamos a guardar? Ahora,
nosotros ya sabemos que hemos fallado, que hemos algo cometido, pero resulta de que nosotros ya le hemos pedido perdón a Dios. Ahora, nuestra conciencia en ese momento se encuentra limpia. Ya no tiene, no hay, o sea, estamos libres de toda culpabilidad. El enemigo no nos puede colocar su dedo acusador. Él lo puede hacer, pero si tú lo entiendes en la mente que Jesucristo te ha perdonado, pues sencillamente no deje, lo rechaza, esos pensamientos, rechálo y lleve a los cautivos a los pies de Cristo para que no te haga daño y puedas seguir tu vida cristiana. Vamos a empezar a resolver estos puntos que también son de autocompletar y vamos con el punto A. Dice A, vamos a leer el primer texto. Dice, Primera de Juan 1:9. Dice la palabra así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces es lo que le estaba diciendo. Dice la palabra de que si tú confiesas, o sea, utilizas tu boca para pedirle perdón a Dios, Dios, Jesucristo, Él es fiel. Y no solo es fiel, Él es justo. Entonces, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, cualquier pecado. Los perdona y nos limpia de toda maldad. Entonces le decía de que tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Sencillamente lo reconozcan. No te justifique delante de Dios. Allí no puedes decir, Señor, yo no quería, mira que no fue culpa mía. No, lo hice, punto, lo hice. Tú simplemente le dices, Señor, perdóname. Yo quiero que me perdones. Y aprendas en este versículo de memoria, te lo digo por experiencia. Este versículo yo lo utilicé porque esto es parte de la sanidad interior de tu vida. Tú tienes que entender de que un día tienes que pedirle perdón a Dios por lo que has hecho en tu pasado. Te presentas delante de Dios y tú le pides perdón porque ahora eres una nueva criatura en Jesucristo y le pides perdón por lo que hayas hecho. Pues tú en el momento que le estés pidiendo perdón, confiesas con tu boca y le estás pidiendo perdón por tus cosas, si fuiste un idólatra, si fuiste a consultar a algunos brujos o algunas videntes o estuviste haciendo cosas que posiblemente tiene ataduras, pues pídele perdón a Dios. Si tú confiesas con tu boca y le pides perdón, dice que Jesucristo es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarte. Él te perdona en el instante que tú confieses y con un corazón arrepentido, Él te perdona en ese mismo instante. ¿Y qué hace? Te limpia de toda maldad. ¿Qué quiero decirle? Que en el instante de que tú confieses tu pecado, en ese mismo instante que tú lo confieses y el Señor Jesucristo te perdona, pues inmediatamente tú estás limpio. Ya no hay nada que te pueda acusar porque ya lo entregaste a Jesucristo. Ya no puedes seguir llevando a cuesta pecados que llevas ahí durante meses, años y años y años. No, si lo entregaste a Jesucristo, ya lo dejaste, lo entregaste. Ya no tienes por qué estar continuando con eso, ¿vale? Es importante. Ahora vamos a resolver el texto del punto A. Dice así, punto A. Confesando nuestros pecados inmediatamente, ya que el pecado nubla nuestra conciencia y no nos permite venir ante Dios con un corazón limpio. Entonces, el pecado nubla nuestra conciencia y no nos permite venir a Dios con un corazón limpio. Eso no nos deja. Pero si nosotros pedimos perdón, eso sí, lo que va a hacer es que nuestra conciencia va a estar limpia. Entonces, el punto A dice así. Primera de Juan dice, la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, y si quieren utilicen el chat lo pueden utilizar porque el chat está para eso. Dice, la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para, ¿qué? ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos. Entonces, la palabra nos enseña de que Él nos perdona y nos limpia, nos perdona y nos limpia. No es que Él nos perdona y te diga, sí, me las vas a pagar más adelante. Eso es el hombre. Somos nosotros como hombres que muchas veces perdonamos, pero no perdonamos de corazón. Hay matrimonios donde sus mujeres o los hombres están recordándoles cosas que hicieron hace 10, 15 años, que no han perdonado. O sea, como quien dice, perdona y no olvida. No, nosotros como hijos de Dios no tenemos que ser así. Tenemos que perdonar y ya está.
entonces el Señor nos perdona y en el mismo instante ya estamos limpios. Ya estás limpio, ya estás limpia, mi hermana. En el momento que pides perdón, ya estás limpia. Ya no tienes que estar pidiendo más perdones por lo mismo, porque tú ya lo entregaste una sola vez para siempre. Ya como el Señor hizo el sacrificio una sola vez para siempre, pues tú pediste perdón una sola vez y ya está. Y de empezar a seguir tu vida cristiana. No deje que el enemigo utilice esta área para hacerte daño, ¿vale? Por lo tanto, quedaba el punto así. B. Vamos a estudiar el punto B. ¿Vale? Dice así. Dice el punto, dice, confiar plenamente que la sangre de Cristo puede limpiar totalmente nuestra conciencia de todo pecado que podamos cometer. O sea, nosotros tenemos que tener una confianza, una certeza que la sangre de Jesucristo fue suficiente. El Padre recibió la sangre de Jesucristo como pago de tus pecados y Él los recibió y ha quedado satisfecho. Él ha quedado satisfecho que la sangre de Jesucristo, que estaba limpia y sin mancha, se entregó allí en el propiciatorio celestial. El Padre la ha aceptado y eso ha hecho posible de que nuestros pecados sean perdonados. Por lo tanto, tienes que confiar de que la sangre de Jesucristo ha hecho esa obra, que ya quedamos totalmente limpios. Tienes que entenderlo. No puedes creer de que el Señor haya hecho una obra incompleta. La obra de Señor Jesucristo fue completa. Su sangre nos hizo completos. Ahora nosotros tenemos una identidad. Somos hijos de Dios. Ya somos parte del reino celestial. No hay nada que nos pueda acusar porque el Señor nos ha puesto ahora en una posición de santificación posicional dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, mira lo que dice la palabra. Entonces vamos a resolver este punto. Dice, según este versículo, vamos a leerlo primero. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, y aquí cuando dice Espíritu Eterno está mostrando un atributo divino del Espíritu Santo, que es un espíritu ¿qué? Eterno. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Mira lo que va a hacer la sangre de Cristo. Limpiará vuestras, ¿qué? Conciencias de obras muertas. ¿Para qué quieres Dios o para qué ha hecho posible Dios que la sangre de Jesucristo limpie vuestras conciencias que de las obras muertas? ¿Qué son las obras muertas? De tu antigua manera de vivir, cuando eras fornicario, cuando eras un adúltero, cuando eras un ladrón, cuando eras un borracho, cuando eras una persona que consumía drogas, cuando hacías todo esto, esas eran las obras muertas. Pues la sangre de Jesucristo ha limpiado tu conciencia de cómo era tu actitud, cómo te comportabas, cómo actuabas. ¿Para qué quiere? ¿Para qué? Para que sirvamos a Dios, para que sirvamos al Dios vivo. Para eso Él hace la obra, la sangre de Jesucristo, de que limpia tu conciencia para que tú no tengas ningún problema a la hora de servir delante de Dios. Entonces, ¿ustedes creen que es importante tener nuestra conciencia limpias? Pues claro, esa obra la hacemos nosotros. No, la hace Jesucristo por medio de su sangre. ¿Para qué? Y después de que estamos limpios, ¿qué tenemos que hacer? Pues servir a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios vino, el Señor Jesucristo vino a servir. A eso vino. No puede ser cristianos que quieren durar años y años en las iglesias, pero no son capaces de acomodarse nada, hacer ningún servicio para Dios. Pues no, el Señor te ha limpiado tu conciencia, te ha mostrado de que eres una persona que ahora ya no te acusa el pecado, pero ¿para qué? Para que puedas servir al Dios vivo. Vamos a resolver este punto. Entonces se dice, según este versículo, la sangre de Jesucristo no limpia nuestras conciencias. Limpia nuestras conciencias. Pasamos página. Dice, nuestras conciencias de obras muertas, es decir, de todo pecado, para que podamos, ¿qué? Para que podamos, ¿qué? Servir al Dios vivo. Para eso es, lo voy a leer otra vez clarito como que dice el texto. Según el versículo, la sangre de Cristo nos limpia nuestras conciencias de obras muertas, es decir, de todo pecado, para que podamos servir al Dios vivo. Eso es lo que hace, ¿sí? Lo que hace de limpiar nuestra conciencia.
para que no nos sintamos libres, o sea, tengamos esa libre de culpabilidad. Ya no estamos así, ¿vale? Punto C. Punto C. Dice, el punto C dice así: perdonando siempre a mi ofensor, así como Dios siempre me perdona a mí. Entonces, ¿cómo puedo guardar una conciencia limpia, libre de culpabilidad? Pues perdonando a mi ofensor. Hermanos, es imposible de que si Dios ya te ha perdonado tus pecados, ha perdonado la cantidad de pecados, los miles de pecados, que tú no puedas perdonar un pecado que ha cometido un ofensor delante de ti, como un familiar tuyo, un hermano, un padre, una madre, un amigo, un vecino o alguien que ha cometido un pecado ante ti, que él es el ofensor, te ha hecho daño y que tú no lo hayas perdonado. Eso no quiere Dios que nosotros vivamos así, porque Dios ha mostrado la muestra de amor más grande y fue allí en la cruz del Calvario. ¿Sí está interesante el tema o no? Bueno, vamos a compartir el punto C. Bueno, pues, bueno. Entonces, estábamos en el punto C y el punto C nos enseñaba, ¿sí? De que nosotros teníamos que perdonar nuestros pecados. No sé si lo voy a volver a empezar. Ahí le decía de que la obra más grande del Señor Jesucristo fue allí, en la cruz del Calvario, porque nos enseñaba a perdonar. Dios en su palabra quiere que nosotros perdonemos. Si tú no perdonas los pecados, si tú no perdonas tus pecados, tienes que entender algo. Tienes que entender una cosa. Si tú no perdonas, ¿sí? No perdonas los pecados, tienes que entender una cosa que ocurre en la vida, que Dios no perdona nuestros pecados. Eso lo enseña la palabra. Vamos a leerlo y así lo podemos entender. Entonces dice, Mateo 6, del 14 a 15, porque vamos a leerlo todos, por favor. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces la palabra nos enseña que Dios perdona nuestras ofensas si nosotros perdonamos las ofensas también de las demás personas, de ese ofensor. Mira, hermano, una de las cosas que tú tienes que entender, la persona más damnificada al no perdonar eres tú mismo. La persona más beneficiada al perdonar eres tú mismo. Tú tienes que entender de que Dios quiere de que puedas tener una conciencia libre de culpabilidad, que la tengas limpia cuando tú aprendes a perdonar. El Señor nos ha perdonado a nosotros y como les hablaba anteriormente cuando se me cortó, de que Dios nos quiere enseñar una parábola del hombre que le debía muchos talentos, no sé si eran 10,000 talentos, a, a su amo. Y después él le perdona esa deuda y después este hombre, después de haber sido perdonado de allí, que el amo lo deja salir, agarra a uno de otros consiervos y lo agarró del cuello para que le pagara 100 denarios y no le quiso perdonar la deuda. Bueno, ¿qué es lo que quiere significar esta parábola? Quiere mostrarnos de que Dios nos ha perdonado algo que nosotros ni siquiera con nuestra vida nunca vamos a poderle pagar a Dios todo lo que Él hizo por nosotros. Él nos pagó una deuda demasiado grande porque estábamos condenados al infierno, estábamos condenados a vivir una eternidad por nuestros pecados, pues Él nos lo ha perdonado. Y tú, mi hermano, que no le quieres perdonar a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a tu vecino, no lo quieres perdonar, solo que el Señor quiere enseñar. Y ahora, entienda esto, si Dios te dice de que Él no va a perdonar tus ofensas, si tú no perdonas las ofensas, Él tampoco las va a perdonar. Si Él lo dice, es porque Él lo dice, Él es verdad. La palabra dice que Él no te va a perdonar si tú no perdonas las ofensas de otros. Por lo tanto, es bueno que entendamos este texto para que podamos volver otra vez a mirar. Ahora vamos a resolver este punto
como quedaría en el texto así. Dice, Dios nos ordena ¿qué? Perdonar. Dios nos ordena perdonar. Dice, para que Él también nos pueda perdonar. O sea, Dios nos ordena a nosotros perdonar, ¿sí? ¿Para qué? Para que Él también nos pueda perdonar. Es que Dios nos da una orden. Dios nos está diciendo, es una orden que debemos perdonar. Así que, hermano, al fin y al cabo, el más damnificado, desate a esa persona que tienes ahí, a ese que lleva años, ese que lleva años que no lo has querido perdonar, suéltalo. Ya es hora, suéltalo. Tréguele eso ya al Señor. Perdónalo. Es lo que Dios quiere hoy que entiendas. Yo, de verdad, esto de la conciencia es increíble esta palabra, pero por favor, hermano, si Dios te está hablando, y ojalá con esta cita bíblica, porque yo sé que muchos tenemos deudas delante de Dios, de que no hemos querido perdonar a personas, pero Dios ya te ha perdonado a ti, ¿vale? Por lo tanto, es importante que entendamos. Sigamos con el texto. Hay otra cita bíblica que lo vamos a leer referente a este mismo texto de perdonar nuestros pecados. Entonces dice aquí, un ejemplo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, ¿qué dice el texto? Dice, Marcos, Dios dice que cuando estemos orando, mira ahí, cuando estemos orando en ese instante, no puedas pretender venir delante de Dios orando y tú no quieres perdonar a ese ofensor, perdónalo. Entonces dice, ¿qué dice? Dios dice que cuando estemos orando, ¿qué? Perdonemos a quien nos haya ofendido para que Dios nos perdone. Espero que haya quedado claro porque dos citas bíblicas hemos traído, la de Mateo y la de Marcos, para enseñarnos que Dios quiere que perdonamos. Y con este punto terminamos este punto que estábamos hablando de que para guardar nuestra conciencia se encuentra limpia, que se encuentra libre de toda culpabilidad. Ahora dice un pasaje aquí, en el texto, dice, si no perdonamos a los hombres sus ofensas, Satanás entrará a nuestras vidas sembrando odio. Mira lo que dice ahí, amargura, ensuciando nuestras conciencias, afectando nuestra oración y terminemos con corazones heridos y nuestra comunión con Dios se romperá. Por lo tanto, hermanos, ¿crees que es importante perdonar? ¿Crees que es importante verdaderamente que debemos de perdonar? Pues ¿cuánto me dicen un amén a esto? Yo quiero que por favor entendamos que es importante que Dios nos enseña de que tenemos que perdonar. Después, D. Vamos a mirar el punto D. Entonces, en el texto de tu manual, en el punto D dice, obedeciendo a mi conciencia, obedeciendo a mi conciencia. Dice, la mejor forma de tener una conciencia limpia es obedecer a nuestra conciencia, siempre y cuando esté de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sí? Que la conciencia, y esto es un trabajo que se va haciendo durante muchos años, cuando tú eres cristiano y empiezas a tener esa relación con Dios, pues tu conciencia te empieza a hablar, te empieza a mostrar qué está bien y qué no está bien, te empieza a enseñar, te empieza a guiar y te empieza a mostrar. Entonces nosotros tenemos que obedecerla siempre y cuando la conciencia sea bajo la voluntad de Dios. Vamos a leer Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, de que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Hoy Dios está hablando y hoy le está hablando a muchos. Ahora, si Dios te está hablando, lo que te ha estado hablando en alguna área, si puede ser en la del perdón, ¿sí? O en el limpiar o de ponerte a cuenta con Dios, pero si tú no practicas el perdonar, el pedirle perdón a Dios y no lo practicas, pues eso es lo que está diciendo. Tenemos que ser hacedores de la palabra. No se trata de que tú hoy vengas y escuches este discipulado y empieces a escucharlo. Esto no se trata de escuchar, se trata de hacer, de cumplir lo que la palabra nos está enseñando, ¿vale? Para que no seamos oidores
de la palabra, sino seamos hacedores, porque nos vamos a engañar nosotros mismos. Entonces en el manual quedaba así. La palabra nos enseña que seamos, ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Eso es lo que nos enseña la palabra, de que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. ¿Vale? Punto E. Primera de Juan 1:7. Pero entonces vamos a leer primero lo que dice el texto. Dice, la palabra nos enseña, dice, perdón, continuar andando en la luz. Dice el texto, continuar andando en la luz. O sea, que tenemos que andar ¿cómo? Ya no tenemos que andar en tinieblas, sino andando ¿qué? En la luz. Dice, esto quiere decir ser sensibles al Espíritu Santo. Estar preparados siempre para obedecerle. Ser sensibles. El Espíritu Santo nos muestra, el Espíritu Santo nos habla. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo nos habla? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo no les habla, no les muestra, no les habla a su conciencia para saber que lo que estás haciendo está bien o está haciendo mal? Claro que te está mostrando, te está enseñando, te está guiando de que ese camino es un camino de tinieblas y Él te muestra una luz que nosotros tenemos que ir a la luz. Mira lo que dice la palabra. En primera de Juan 1:7 lo leemos y después resolvemos el punto. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Vale? Nos limpia de todo pecado. Eso lo hace la sangre de Jesucristo. Mira lo que dice aquí. La palabra nos enseña que debemos andar en la luz. Tenemos que andar en ¿qué? En la luz, no en las ideas, en la luz. Porque Dios está en la luz. Que esto nos traerá comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Eso es lo que nos enseña la palabra, de que nosotros tenemos que ir a la luz porque Dios es luz. Él está en la luz, Dios está en una luz permanente, continua, esa luz, y esa luz, no, allí no puede haber tinieblas. Entonces, todo eso que tú quieres practicar, que es tinieblas, pues el Espíritu Santo te va a mostrar que eso es tinieblas y eso no es luz, ¿vale? Hechos 24:16, el punto a continuación, para dejar claro este punto, ¿sí? De lo que hace en darle la luz. Y entonces dice, Hechos 24:26, otro ejemplo, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pablo está diciendo de que él procura dentro de su ser, él intenta y quiere de que dentro de su ser haya siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. Y así es que nosotros tenemos que vivir, mi hermano. Tener una conciencia limpia, una conciencia sin ofensa delante de Dios. Pero cuando tú la tienes, esa conciencia tranquila delante de Dios, esa conciencia también la tiene ante los hombres. Eso no se trata de agradar a los hombres, se trata de agradar a Dios. Si tú tienes una conciencia tranquila delante de Dios, esa conciencia también la tendrá ante los hombres. Dice aquí el apóstol Pablo, hablando aquí en el texto, leemos por favor, dice, procuraba siempre mantener, ¿qué? Una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso es lo que la palabra quiere que hoy aprendamos, de que tengamos una conciencia sin ofensa delante de Dios, algo que no interrumpa esa relación. Mira, la relación como creyentes, nosotros lo nuestro no es una religión, eso es una relación. Y por lo tanto, si tú tienes una conciencia delante de Dios limpia, pues vas a tener una relación, no la interrumpe nada, una relación constante. Es importante que tengamos esa conciencia. Cuando tengamos esa conciencia tranquila, también vamos a tener una conciencia delante de los hombres limpia, ¿vale? Ahora, dice, y esto sí lo vamos a leer deprisa, una conciencia endurecida, porque hay personas que tienen conciencias endurecidas. El tema de hoy es bastante extenso, pero quiero dejarlo terminado. Dice, cuando una persona voluntariamente, ojo con esto, por favor, pongan bastante atención a este texto porque es importante que ustedes entiendan esto donde vamos a introducirnos. Dice, cuando una persona voluntariamente sigue ignorando su conciencia, esta se endurecerá
y cesará de hablar, esa conciencia cesará de hablar. La persona terminará haciendo lo que quiere y terminará perdiéndose en el infierno eternamente. Qué fuerte lo que está diciendo, lo que está diciendo. ¿Ah? De que hay personas así, personas que están así, que les estaba hablando el Espíritu Santo constantemente hablándoles, mostrándoles, eso que está haciendo no está bien, no está bien, pero sigue haciendo y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Mira lo que pasa con su conciencia, su conciencia se endurece, ¿sí? Ya no le dejará de hablar y la persona termina haciendo lo que se le da la gana. Ya no quiere acercarse a Dios, ya no quiere o cree y yendo a la iglesia, pero haciendo lo que se le da la gana. Pues sencillamente es una persona que nunca ha nacido de nuevo, ¿vale? Mira lo que dice Primera de Timoteo 4:1-5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, para estos tiempos que estamos viviendo, algunos apostatarán. Apostatarán, ¿qué significa? De que un día creyeron algo y hoy ya no lo creen, ya no lo están proclamando. Un día lo creyeron, entonces apostataron de la fe. Ahora mire lo que hicieron ellos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Cómo una persona puede llegar a ser un apóstata? Por estar escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ojo con lo que escuchamos, ojo con lo que dejamos entrar por nuestros oídos. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo, mira, ¿cómo? Cauterizada la conciencia. ¿Cómo tenían ellos la conciencia cauterizada? Ya la tenía endurecida, ya no hacía ningún efecto, ya el Espíritu Santo no podía hacer nada porque estaba endurecida la conciencia. Entonces es importante, hermanos, tener una conciencia sensible y que no, si el Espíritu Santo te está hablando, deja de hacer eso que estás haciendo, deja de hacerlo. Ya el Espíritu Santo te lo está diciendo, te lo está mostrando, te lo dice detrás de la palabra, te lo dice el uno, te lo dice el otro y te lo dice el otro, y tú continúas con esto. ¿Qué estás esperando? Que ya sea cauterizada esa conciencia para que tú ya no continúes haciendo lo que estás haciendo, ya no te haga ningún efecto. Ojo con esto, por eso la palabra enseña muy claro de que hay espíritus que en los posteriores tiempos van a apostatar y se han endurecido su conciencia se ha endurecido. Seguimos leyendo. La palabra nos dice, mira, perdona que el texto continuaba. Mira lo que decía el texto, era de 4:1-7. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Vale? Continuamos. Mateo 7:15, pero antes de leer Mateo 7:15, lo primero que vamos a seguir leyendo el texto, dice, entonces, la palabra nos dice que en los últimos tiempos se levantarán apóstatas de la fe, engañadores enseñando falsas doctrinas, hombres mentirosos que prohibirán cosas que Dios no prohibió. Y todo esto lo harán porque tienen la conciencia cauterizada, o sea, una conciencia dura, es decir, endurecida por su pecado, sus ambiciones, endurecida por el diablo. Asimismo, guardarnos de tales hombres y sus falsas doctrinas. Mateo 7:15-16. Dice el Señor Jesucristo que está hablando aquí, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Mire cómo vienen, vestidos de oveja. ¿Pero cómo son? Pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ojo, la palabra nos enseña, el Señor Jesucristo nos enseña que tenemos que guardarnos de esos falsos profetas. Y hoy hay cantidades así, cantidades que hay por todo el mundo, vestidos de ovejitas, pero son lobos rapaces, ¿vale? Dice, estos son los hombres ambiciosos y engañadores. Romanos 16:18.
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y continúa el texto diciendo, haciendo uso de falsas doctrinas, segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Leemos todos, por favor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sus mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán a sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Voy un poco deprisa, pero quiero que ustedes, espero que hayan repasado este texto. Dice que son ignorantes de las cosas de Dios porque su corazón es duro, sirviendo al diablo y no a Dios. Y terminamos con este texto. Efesios 4, 17, 19. Dice la palabra. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia de ellos que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta clase de hombres que nos está mostrando la Biblia, que van a venir en los postreros tiempos y todo esto que está aconteciendo, ya están viviendo entre nosotros. Ya están. Hay muchas personas que están así, ¿vale? Por lo tanto, esas personas ya se les ha endurecido su corazón, su conciencia ya se les ha endurecido y por eso actúan de esa manera, ¿vale? Ahora, pasamos aquí y termina con una pregunta. ¿Y tu conciencia está limpia? Esta es la pregunta que te hace el texto hoy, mi hermano. ¿Tu conciencia está limpia? Si no es así, haz una lista de todas las cosas que no has perdonado, pidiéndole a Dios que te ayude a recordar para perdonar. Él te ayudará a expulsar toda ira y amargura de tu corazón y lo llenará con su amor. Hasta aquí hemos terminado. Voy a dejar de compartir página porque quiero empezar a interactuar con ustedes. Espero que esta palabra haya sido de bendición en sus vidas. Verdaderamente Dios hablando hoy a nuestras vidas, y era un poco extenso el tema de hoy porque ya lo ven que son páginas, pero quería dejarlo toda terminada y ahora me gustaría que por favor, si Dios les ha hablado, podamos levantar, si no yo voy nombrando aquí unos por otros y quiero darle tiempo a las hermanos que han levantado la mano, en este caso la hermana Claudia. Bendiciones, hermana Claudia, por favor. Hermanos, que el Señor les bendiga. La verdad es que es un tema muy importante porque, en primer lugar, el Espíritu Santo nos habla todos los días. No hay día que no nos hable. Que estemos siempre a cuentas con Él para lograr llegar a tener esa conciencia limpia. Y quería compartir con ustedes referente a lo último que habló el hermano Fernando, que es un tema muy importante y Jesucristo lo mencionó mucho, 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 que vendrían falsos profetas, engañadores con falsas doctrinas y que debemos cuidarnos de este tipo de doctrinas, porque vienen inclusive a engañar a los que ya tienen a Dios en su corazón, si no estamos permaneciendo en la palabra. Y quería agregar en 2 de Timoteo 3, hasta 2 de Timoteo del 3 a
al 5, que dice, también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermano, muchas veces no nos conviene oír cosas por internet o ver cosas por internet porque nos llenan de dudas y empezamos nosotros a hacernos preguntas, inclusive a cuestionar la verdad de la palabra. Inmediatamente mejor apagar esos programas, no meternos a ese tipo de temas, ¿verdad? Que más bien lo que vienen a provocar es incertidumbre, dudas, y mejor metámonos más a las escrituras, a la Biblia, a la palabra de Dios, que ahí es donde vamos a encontrar la verdad. Que el Señor me los bendiga. Yo levanté la mano porque me venía algo que lo dijo al principio y es como para quedarnos con esto también, que siempre nos quedamos con lo último, ¿verdad? Normalmente, pero al principio hablábamos de que Dios perdona nuestros pecados y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Entonces, para nosotros tener una conciencia limpia y tranquila, debemos de tener presente y claro que Dios perdona nuestros pecados y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Entonces, tenemos que tener esa certeza, esa fe, esa confianza, perdón, de que nuestros pecados ya han sido perdonados y no es traer a nosotros mismos, y lo decía usted, de que el enemigo usa nuestra conciencia también, así como la usa el Espíritu Santo, la usa el enemigo para acusarnos y para decirnos, ¿recuerdas lo que hiciste hace 10 años, como decía usted, hace 15 años, qué sé yo? Nos trae esos recuerdos de esos pecados que cometimos en ese tiempo o nos dice, ¿cómo tú vas a hablar de esto si tú lo hiciste? Entonces, saber y tener esa certeza de que Dios ya perdonó nuestros pecados y que Él nunca más se vuelve a acordar de ellos, y saber de que no debemos de estar trayendo esos pecados a nuestra mente, esos recuerdos que ya quedaron en el pasado. También la palabra dice que somos nuevas criaturas y que todo queda atrás y que, o sea, empezamos de nuevo con Cristo, nacemos de nuevo y todo lo que hicimos ya quedó atrás y Dios lo ha perdonado. Solamente eso, Amén. hermano Fernando. Bueno, qué bueno, me gusta haya resaltado esa parte. Que eso es una de las cosas que suceden con los cristianos. Yo he conocido muchas personas que se siguen culpando de cosas que ya en teoría ya le han pedido perdón a Dios, pero todavía siguen como que lo llevan ahí, no lo han soltado. No, uno tiene que saber de que Dios ya nos perdonó. Y si ella nos perdonó, no hay quien nos tenga que acusar. ¿Quién tiene esa potestad de acusar? Nadie. El Señor ya nos justificó. Hemos sido declarados justos delante de Dios, así que eso no tiene por qué culparnos. Bueno, vamos a orar. Yo pues tengo que saludar no le he dado paso a Mabel, la hermana Janet, Patricia, mi compañero Xavi, la hermana Janet Cruz, bendiciones, el hermano Francisco, muchas bendiciones, Nivia, Osiris, el pastor José, está aquí, Marvin, Dios me los bendiga a todos, muchas gracias por estar ahí, ser fieles. Vamos a tener un tiempo de oración, me gustaría que por favor, si quiere, nos puede despedir en oración la profesora Claudia y le entregamos este tiempo al Señor. ¿Les parece bien? Hola, ¿me escuchas, Claudia? Es que me pilló mandando un chat a todos que les digo Dios los bendiga grandemente a todos. Bueno, vamos a despedirnos en oración. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque todos los días nos hablas, porque todos los días vienes a nuestra conciencia con esa voz, con ese susurro que nos dice que empecemos a pensar en nuestros caminos, que empecemos a parecernos a ti, Señor,
Que cada día nos instruyamos en gracia y sabiduría en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado este manual de vida eterna y de salvación que es tu palabra, Señor. Gracias porque nos estás mostrando a través de la palabra tu camino. Ese camino que lleva al Padre, ese camino que nos salva, que nos ayuda en nuestro diario vivir mientras estemos aquí en la tierra. Gracias infinitas, Señor. Síguenos hablando. Síguenos redarguyendo, Señor. Síguenos llevando a toda verdad, a todo entendimiento. Síguenos mostrando esas veredas, esos pastos que por amor a ti, Señor bendito, están ahí para tus hijos, para nosotros, Señor. Gracias porque tu vara y tu callado nos infunden aliento todos los días. Pido por cada necesidad de mis hermanos, Señor, que las cualquiera que sean las peticiones de sus corazones sean contestadas en su momento, conforme a tu misericordia, conforme a tus riquezas en gloria, Señor bendito. Saber que ninguna necesidad es grande, porque grande es solo tú, Padre, grande es solo tú en el universo, en la tierra y en todo eres grande tú, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos las gracias por ese amor demostrado en la cruz del Calvario, por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos propósito en ti. Tenemos ese camino, ese propósito. No andamos ciegos, no estamos solos, no estamos perdidos. Nos has encontrado, Señor. Nos has encontrado y nos has abrazado y nos sigues abrazando con ese amor infinito. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En este momento nos despedimos de esta reunión, pero tu presencia va con nosotros donde quiera que vayamos. Ahí está tu presencia santa, poderosa e infinita en nuestras vidas. Quédate en cada corazón, oh Cristo bendito. Quédate en cada hogar aquí representado, Señor. Entronízate, Padre, en nuestras vidas. Y que danos esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor Amén. los bendiga. Amén.